Ahora que finalizó el ciclo electoral 2019-2020, el Frente Amplio encara el balance y una autocrítica a partir de los resultados. Sobre la mesa estarán la derrota en el balotaje en noviembre del año pasado, que determinó la pérdida del gobierno nacional, y los números de las elecciones departamentales y municipales, donde retuvo solo las intendencias de Montevideo, Canelones y Salto, y perdió varios municipios, algunos emblemáticos. La semana pasada se conoció un borrador, que es la base para ese análisis, que fue elaborado por un grupo de dirigentes del propio Frente Amplio. Acá ya informamos sobre su contenido, incluso lo discutimos en una de las tertulias. Hoy vamos a incorporar otro enfoque desde adentro de la izquierda. Para eso estamos con el sociólogo y analista político Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni. Agustín, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, un gusto estar acá. Hemos conversado otras veces, pero no viene mal refrescar. ¿Qué es la Fundación Liber Seregni en un par de palabras? En un par de palabras, es un centro que de alguna manera trabaja con la política, sobre la política, pero que no toma decisiones políticas ni asume posiciones políticas. Lo que trata de hacer es brindarle al Frente Amplio y a la gente que se identifica con la izquierda en este país y con el Frente Amplio como representante de ella, insumos para la toma de decisiones, que pueden ser análisis, que pueden ser debates, que pueden ser espacios de reflexión o que pueden ser incluso componentes de formación a nivel muy básico o más específico, ¿no? ¿Qué papel juega la Fundación en una hora como esta, en un momento de balance del periodo electoral? Bueno, lo que hacemos habitualmente es, primero, la Fundación tiene una estructura muy pequeña, somos solamente 2 personas, y trabajar tanto en generar intercambios y discusiones y debates como en apoyar a la presidencia del Frente Amplio, básicamente, y a los organismos que lo requieren, con una mirada que no es estrictamente una mirada desde la estructura del Frente Amplio y que además, a veces por sus características, tiene más posibilidades de convocar a personas que tienen una mirada distinta, porque no es la mirada desde adentro, que es una mirada relevante, muy importante y central para la fuerza política, pero que aporta siempre visiones complementarias. Vayamos entonces a lo que íbamos a conversar, empezando por esta lectura. A ver, los números. Empecemos por considerar los grandes números del Frente Amplio en este proceso electoral que acaba de culminar. Octubre de 2019. El Frente Amplio obtuvo el 39% de los votos. En cantidad, 949.376. Noviembre de 2019. La coalición multicolor gana la segunda vuelta con 48,8%. Y el Frente Amplio, la fórmula Martínez Villar, obtiene 47,3%, lo que implica 1.152.271 votos. Y si venimos ahora a septiembre de 2020, bueno, en Montevideo el Frente Amplio gana con el 51,5% de los votos, conserva las intendencias también de Canelones y San José, y si contabilizamos los 19 departamentos, el Frente Amplio cosechó alrededor de 940.000 votos. Entonces tenemos 949.000 en octubre, 1.152.000 en noviembre, 940.000 ahora. ¿Qué se puede sacar como conclusión de ese manejo? A ver, lo primero es, yo quisiera cambiar un poquito el inicio del razonamiento de votos, término absoluto, a porcentaje de términos relativos. Ah, bueno, sí. ¿Ah? Sí, siempre claro. Se puede manejar de 2 maneras. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera, cuando hay distintos niveles de participación en una elección, efectivamente los votos pueden engañar. Claro, digamos, podría ocurrir que aumenten los votos, pero si sube la participación, los votos en realidad no son un buen indicador. Y yo diría, el segundo elemento que quisiera introducir es que esto que tú acabas de mencionar son eventos de un ciclo electoral. Y esto me parece una cuestión central. Por las características que tiene el ciclo electoral en Uruguay, no pueden, y yo diría no deben, analizarse como eventos independientes, como eventos separados. El ciclo electoral tiene 4 eventos. El primero de ellos es poco representativo. Las elecciones internas o primarias de los partidos. Ahí el voto es voluntario.
es poco representativo porque además de ser voluntario, no vota la mitad de la población y además sabemos que la participación es sesgada y está influida por los niveles de competitividad adentro de cada partido. Ahora, después lo que sí tenemos elementos es que octubre es una especie de ancla de los eventos posteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en octubre? ¿Y por qué yo creo que hay que analizar septiembre a partir de su ubicación en el ciclo electoral, que en realidad debía haber sido mayo, por supuesto, otro momento? Bueno, porque el voto en octubre es un ancla relevante para los efectos posteriores y lo que es claro es que en octubre hubo un desequilibrio entre bloques que perjudicó especialmente al Frente Amplio. A ver, ¿podemos profundizar en esa afirmación? ¿Cómo se mide eso? Respecto a la misma instancia de 2014, el bloque Frente Amplio bajó 9 puntos. Pasó de ser 48 números gruesos a 39 también números gruesos. Y el bloque no Frente Amplio, ahora llamado Coalición Multicolor, creció 7 puntos. Pasó de ser 46% a 54%. ¿Por qué este análisis en bloque? Porque de alguna manera esos bloques siguen de alguna forma actuando en las instancias posteriores, siguen siendo una referencia importante en las instancias anteriores. Entonces, primer asunto importante, el bloque Frente Amplio cayó y cayó de manera notoria. Segundo elemento que me parece importante, esta caída se expresó, aunque sea con niveles variables, en todo el país. Es decir, el Frente Amplio cayó en absolutamente todos los departamentos. Estamos hablando de octubre. En octubre. ¿Qué ocurrió en octubre? Hubo caídas que no fueron tan grandes, pero fueron muy importantes, de entre 6 y 8% en Montevideo y Canelones, pero en realidad, si uno sigue lo que es el litoral, la costa y el litoral, lo que llamamos comúnmente en el Frente Amplio la L, ahí las caídas fueron no tan grandes, en el orden de 7, 8 puntos, un poquito más altas en Río Negro, Rocha, Paysandú, Salto, pero la caída fue general. Y en otros departamentos llegó a caer cerca del 18-19%. Por lo tanto, no fue el efecto, como se dice a veces, de una caída en el interior. La caída del Frente Amplio se registró en todo el país, incluyendo Montevideo y Canelones. Y este me parece que es un elemento bien importante, que además, en términos de bloques, dejó al Frente Amplio posicionado de forma muy desfavorable para lo que venía. El Frente Amplio fue mayoría en algunos departamentos, mayoría simple, Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Rocha. Ahí es el partido político más votado, ¿de acuerdo? Pero con porcentajes que están bastante lejos de ser una mayoría absoluta. ¿Dónde se da un panorama distinto? Montevideo, donde el Frente Amplio es prácticamente la mitad de los votos a Lemas, y Canelones, donde está cerca, es el 45% de todos los votos a todos los Lemas. Por lo tanto, ahí ya se pintaba un escenario que tenía características muy importantes. ¿Qué ocurre en el balotaje? El balotaje es como una tendencia desviada de alguna manera aquí. Lo que sucede, esto es una interpretación personal, es que en el balotaje hay dos elementos. Hay un voto claramente afirmativo, la opción que se apoya, pero recordemos que se está votando entre dos tipos de fórmulas. Una fórmula que fue apoyada por lo que constituye un bloque, que es la fórmula del Frente Amplio, y otra fórmula que fue apoyada en primera instancia, como primera opción, por un conjunto de personas más reducido. La calle Pou no había llegado al 30% de los votos, ¿verdad? Entonces, también ahí opera una comparación que puede tener dimensiones positivas o negativas. ¿Qué quiere decir esto? Una comparación que puede estar basada en me gusta más la otra opción, que no es la calle Pou, o no me gusta la opción la calle Pou. Lo que llamamos el voto negativo, voto por temor, digamos, a cierto tipo de medidas o políticas. Y en estos dos factores yo creo que se explica parte del crecimiento del Frente Amplio de la fórmula Martínez-Villar en esta segunda instancia. ¿Qué ocurre en las elecciones departamentales? En realidad vuelven a operar las reglas, porque ahí vuelve a plantearse un esquema de mayoría relativa, y en ese caso
y en ese caso operan otras circunstancias. Ahora veamos los resultados del balotaje. También en el balotaje, el Frente Amplio solo triunfó en Montevideo y Canelones. Y en los departamentos en donde estuvo más cerca, por ejemplo Paysandú, había una diferencia de por lo menos unos 4 puntos porcentuales. Quiere decir que lo que ocurrió en septiembre era un panorama, desde mi punto de vista, razonablemente esperable, si uno toma esta idea de cómo interpretar el comportamiento durante un ciclo electoral. En las elecciones departamentales, la coalición multicolor no operó efectivamente en todo el país, ¿no? Bueno, lo que ocurre ahí es que hay dos tipos de movimientos, por llamarlo de alguna manera. Hay una convergencia, a veces desde la dirigencia política. Esa convergencia puede tener dos niveles. Una convergencia formal, que fue lo que ocurrió en Montevideo, o lo que ocurrió parcialmente en departamentos como Rocha y Canelones. En Montevideo todos los partidos de la coalición se juntaron para enfrentar al Frente Amplio, y en Rocha, Canelones, en Rocha o Paysandú, en otros departamentos, por ejemplo, Cabildo Abierto se unió al Partido Nacional, se integró al Partido Nacional. Hubo algún departamento en donde el Maldonado, el Partido Independiente, se integró a Maldonado, etcétera. Entonces ahí hay concentración de la oferta política, en general en torno a un lema. La otra es concertación de los votantes, lo que llamamos habitualmente el voto útil, por decirlo de alguna manera, personas que dicen, bueno, voy a moverme dentro de mi bloque hacia una opción que considero que tiene más chances. Entonces, efectivamente, los dos bloques sí operaron. Operaron en algunos casos formalizados como tal y en otros casos en la práctica. Como siempre, el alineamiento no es perfecto. Pero el tercer departamento que el Frente Amplio ganó, que es el departamento en donde estaba lejos, entre comillas, de ser una mayoría, es Salto, que es curiosamente, o no tan curiosamente, el departamento en donde esa coalición no funciona. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado retiene cerca del 20% de los votos. De hecho, el Frente Amplio ganó en Salto con menor porcentaje de votos de lo que había ganado en la elección departamental anterior. Entonces, creo que esta elección consolida quizá definitivamente el esquema de dos bloques también a nivel departamental. Y para terminar esta lectura, desde el punto de vista entonces de los números, de los votos o de los porcentajes de votación del Frente Amplio, ¿qué es lo que deja todo el ciclo? Lo que deja todo el ciclo es una evaluación, por supuesto un resultado negativo para el Frente Amplio, porque pierde posiciones en tres arenas claves. Pierde el Ejecutivo Nacional, pierde peso a nivel legislativo, básicamente, yo tomaba los datos acá, fundamentalmente son 8 diputados y 3 senadores, y pierde peso a nivel de las ejecutivas departamentales, pierde 3 de 6 de las que tenía. Pero, esto me parece importante, no necesariamente hay variaciones tan grandes. De esos 6 departamentos, de los cuales el Frente Amplio pierde 3, en esos departamentos había ganado por porcentajes relativamente pequeños, por porcentajes que en ningún caso llegaban al 4% de los votos. Sí. Eso es importante sumarlo en estas consideraciones, ¿no? Río Negro, un ejemplo, ¿no? Allí el Frente Amplio ganó raspando la vez pasada. 0,8% de diferencia. Ganó raspando, o sea, no era que tuviera una posición fuerte en Río Negro. Había una fragilidad allí que había que manejar. Bueno, esa fragilidad se desarmó. Bueno, lo interesante es que también ahora las derrotas son, salvo Paysandú, por márgenes relativamente pequeños, que no superan en general los 3 puntos, ¿verdad? ¿Y entonces? Entonces, eso quiere decir que probablemente en una cantidad importante de departamentos del interior tenemos escenarios en los cuales el gobierno se define por porcentajes relativamente pequeños, ¿sí? Ahora, lo que está claro es que si efectivamente esta interpretación es correcta y se consolidan los dos bloques, al Frente Amplio se le sube la vara para acceder a los gobiernos departamentales, especialmente en el interior del país. Sí, porque una cosa es acceder en un esquema de 3, en una competencia de 3. Exactamente.
Y otra cosa es si tiene que enfrentar a todos los demás unidos, ¿no? Digamos que el Frente Amplio de alguna manera está asumiendo en esos departamentos, si esta interpretación es correcta, el mismo desafío que asumió después de las elecciones del ciclo electoral 1999-2000. Que esta es otra diferencia interesante. El Frente Amplio tuvo a nivel nacional 39%, que es la misma proporción que tuvo en 1999. Ahora tuvo, el año pasado, en octubre tuvo 39%. O sea, volvió a 2019. A 1999. 99. ¿Cuántos gobiernos había tenido en ese ciclo electoral, desde 1999-2000, a nivel departamental? Solo uno, Montevideo. Ahora tiene 3. Montevideo, Canelones y Salto. Quiere decir que en realidad, con la misma proporción de votos nacionales en octubre, obtiene una cantidad claramente mayor de departamentos, y eso tiene que ver con algunos fenómenos que yo creo que no han sido suficientemente analizados. El más importante de ellos, a mi juicio, es que Canelones pasa a ser un departamento que asume progresivamente patrones de cultura política y comportamiento electoral cada vez más parecidos a los de Montevideo que a los del interior. En la jerga... O sea que se terminó aquello de que Canelones es un reflejo de todo el país, quien gana en Canelones gana en el país, etcétera. ¿Qué pasó en la elección del año pasado? ¿Quién ganó en Canelones? El Frente Amplio. Sin embargo, perdió a nivel nacional. O sea que cambió Canelones. Cambió Canelones. Cambió la personalidad de Canelones. Canelones se montevideanizó, por decirlo de alguna manera, que la verdad que suena muy feo el término. Y eso se puede ver en parte analizando las zonas en donde crece el electorado en Canelones. Las zonas donde crece el electorado en Canelones son, por ejemplo, Costa de Oro, que son zonas que tienen patrones de residencia, patrones de formas de vida y patrones de cultura política mucho más parecidos a Montevideo que a Canelones, el Canelones tradicional o al interior. Por lo cual yo creo que en realidad hoy el baluarte del Frente Amplio no es Montevideo más Canelones, sino que es el área metropolitana. Sin contar San José, porque habitualmente San José va metido en el concepto de área metropolitana. De vuelta, no es tan claro porque progresivamente el Frente Amplio va votando mejor en las áreas de San José que pueden considerarse área metropolitana, por ejemplo Ciudad del Plata. Y por lo tanto, yo creo que... Sí, pero ahora acaba de perder. Ahora acaba de perder, pero vota considerablemente mejor que en el resto del departamento de San José. Creo que acá hay algunos elementos a los cuales hay que prestar atención. Pero entonces, que acá usted está sacando la cara positiva de todo este resultado. No. O sea, que en la comparación con 1999, cuando el Frente Amplio también tuvo 39% a nivel nacional, ahora, en vez de tener una intendencia sola, Montevideo tiene 3. No. El balance para el Frente Amplio de este ciclo electoral es claramente negativo. Eso me parece que es evidente. ¿El Frente Amplio logró conservar posiciones? Sí. Siguió siendo el partido más importante del país. Con esta proporción de voto incluso tiene algunos legisladores más de los que tenía en 1999 y tiene 3 gobiernos departamentales sobre uno, es decir que conserva una cuota de poder un poquito mayor. Eso no cambia el balance global, que es un balance negativo, pero le permite al Frente Amplio mantener algunas áreas en las cuales es gobierno. Y esto tiene una importancia política muy relevante. ¿Por qué? Porque también desde esos lugares se hace política y se construyen de alguna forma lo que uno podría llamar modelos alternativos. La explicación de buena parte del crecimiento del Frente Amplio como fuerza política con pretensiones de gobierno fue desarrollar en Montevideo un modelo que era la contracara del modelo del gobierno nacional. Bueno, ahora lo podrá hacer en Montevideo, en Canelones y eventualmente en Salto. Y veamos esta paradoja. Aún teniendo ese porcentaje de votos y aún teniendo un porcentaje
de votos y de gobiernos departamentales, que es mucho menor de los que tiene, por ejemplo, el Partido Nacional, el Frente Amplio gobierna sobre el 58% de la población nacional en términos de gobiernos departamentales. Quiere decir que su capacidad de influir en el voto a partir de esa gestión es también muy relevante. Ahora, falta saber, a partir de este diagnóstico, a partir de esta foto, de estas conclusiones, a partir de este retroceso que tuvo el Frente Amplio en estas elecciones, tanto las nacionales como las departamentales, falta saber qué pasó, cuáles fueron las causas, ¿no? La autocrítica está empezando en el Frente Amplio. Veremos, me interesaría saber en la segunda parte de esta entrevista qué dice Agustín Canzani al respecto, ¿no? ¿Cómo no?